Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. Siguiente tema es el método de mallas. Entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, miren, ya vimos que para aplicar la divisor de voltaje o divisor de corriente necesitamos tener conexiones ya sea serie o conexiones paralelo. Entonces, de repente, pues hay circuitos donde no hay conexiones serie ni paralelo. Por ejemplo, este circuito que tenemos aquí, pues no hay dos resistencias que estén en serie ni dos resistencias que estén en paralelo. Aquí, por ejemplo, si dijéramos 10 más 2 están en serie, pues no, porque se atraviesa la de 6 ohms, ¿sí? Si dijéramos que 5 y 6 están en serie, pues tampoco porque se atraviesa la de 9. Igual en paralelo, ¿verdad? Si decimos 9 y 2 en paralelo, no, porque se nos está atravesando la de 6. Entonces aquí no hay conexión en serie ni paralelo, entonces hay que buscar otra forma de resolver el problema. Bueno, entonces fíjense, la otra forma de resolver el problema es utilizando, en este caso, método de mallas. O sea, el circuito se presta para ese método. Entonces, fíjense, el método de mallas, los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Identificar primero el número de mallas que tenga el circuito. Esto es muy sencillo, son las ventanas que tenga, ¿no? Entonces, en este caso son 3 ventanas. El siguiente paso es numerar las mallas como uno quiera, como uno desee. Por ejemplo, aquí yo le puse 1, 2, 3, pero pude haber puesto 1, 2, 3 o 1, 2, 3, como yo quiera. Entonces numeran como uno quiera. Y a cada malla se le asigna una corriente que se llama corriente de malla, que se denota con una J mayúscula y un subíndice. El subíndice nos dice el número de la malla que le dimos. Por ejemplo, aquí esta malla es la 1, aquí sería esta la malla 2 y esta la malla 3, ¿ok? Bueno, miren, aquí hagan una pausa y copien el circuito que vamos a trabajar sobre él, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí, viendo su circuito que ya copiaron, vamos a ver, cualquier incógnita, o sea, cualquier voltaje o corriente en cualquiera de los elementos del circuito, se podrá expresar en función de las Jotas. Por ejemplo, B1, que está marcado ahí en el circuito, viene siendo 12 por J3, por ley de Ohm, o sea, 12 ohms, y la corriente que le tocó, que en este caso es J3. B2, ahí en medio del circuito, es por también ley de Ohm, 9, por la corriente que pasa a través de ese elemento. Pero esa corriente tiene que ver con J2 y con J3. Y ahí tenemos que ver los signos. La corriente va hacia abajo, entonces con J2 coincide, pero con J3 no coincide, entonces es con signo negativo. Entonces la ecuación para B2 sería esta, ¿no? Si queremos la corriente 1, pues por los sentidos que le dimos, le tocaría J1. Y así cualquier incógnita se puede sacar y siempre se puede en función de las Jotas. Bueno, siguiente paso, se escriben las ecuaciones del método de mallas, tantas ecuaciones como mallas se tenga. Entonces, en este ejemplo, son 3 mallas, entonces tenemos malla 1, malla 2, malla 3, y las ecuaciones del método siempre van a tener este formato. Van a empezar con una Z11, J1, Z12, J2, Z13, J3, y ahorita vemos a qué se iguala, ¿eh? Luego para la malla 2, 21, J1, 22, J2, 23, J3. Para la malla 3
Z31, J1, 32, 33. Si hubiera más, 41, 42, así, ¿verdad? De manera que siempre nos va a dar una matriz cuadrada, en este caso de 3 por 3. Entonces, dependiendo del número de mallas que se tengan, va a ser el orden que tenga la matriz. Si son 4, pues será de 4, si son 2, será de 2, y así. En este caso es de 3. Bueno, y siempre empiezan así, o sea, llevan esta secuencia. ¿Sí? Se empieza así y se continúa. Bueno, ahora, estas ecuaciones del método se igualan a las fuentes de voltaje que tenga la malla. Si observan, en su malla 1 no hay fuentes. Si acuerdan, en su malla 1 no hay fuentes. En el caso de la malla 2, ahí sí hay una fuente de voltaje. Entonces la tenemos que igualar a su valor. Y ahí tenemos que ver el signo. Fíjense, si la corriente que pasa, la corriente de la malla que le tocó, pasa de menos a más, entonces va a llevar signo positivo. Si la corriente que le tocó pasa de más a menos, entonces será con signo negativo. En nuestro caso, signo positivo. ¿Por qué? Porque pasa de menos a más. En el caso de la malla 3, pues tampoco hay fuentes, está igualada a 0. Bueno, el siguiente paso es calcular las impedancias. Aquí se dice cuando el índice es el mismo, Z11, 22, 33, se dice que es la impedancia de esa malla, de la malla 1, de la malla 2, de la malla 3. Y cuando los subíndices sean diferentes, se dice que es la impedancia entre dos mallas diferentes. ¿Sí? Z12, Z13 y Z23. ¿Sí? Entonces se calculan esas impedancias de malla, que se llaman, y se sustituyen en el sistema y luego ya se resuelve, ¿verdad? El sistema. Bueno, ¿cómo se calculan? Bueno, fíjense, cuando es de una malla, se suman las impedancias que forman la malla. Entonces, en el caso de 1 nos da 21. Sigan viendo su circuito, ¿eh? Es de 21. 2, 14, sumando, y 3, 3, 27. ¿Ok? Ahora, entre dos mallas, 1 y 2, vemos qué elementos son comunes a las mallas, en este caso la 1 y la 2. Entonces vemos que hay una resistencia de 5. Ahí tengo que ver qué sentido le di a la malla 1 y a la malla 2 de la corriente. Y vamos a tener que si coinciden, el sentido va a ser positivo. Si no coinciden, va a ser negativo. En el caso de 1,3, la resistencia que hay es 6 ohms, positiva también. Y en el caso de 2,3 es una resistencia de 9, pero en este caso es negativa. ¿Por qué? Porque va en un sentido y la otra va en sentido contrario. Bueno, entonces se sustituye en el sistema, se forma una matriz de 3×3, ¿verdad? Sustituimos los valores de las zetas y se forma entonces un sistema, una matriz de impedancias, luego un vector de las corrientes J1, J2, que son las incógnitas, y luego un vector de voltajes, que en este caso sería para la malla 1, 0, 12 para la 2 y 0. Bueno, esto se resuelve el sistema y lo que vamos a obtener son los valores de las Jotas, J1, J2, J3. Esto lo hacemos con la Casio. Con la Casio, usar el modo 5 y luego el 2, ¿sí? Ponen modo 5 y luego un 2 y ya meten los datos y ya les resuelve el sistema. Entonces ya una vez que se resolvió el sistema, ya tenemos los valores de las Jotas, entonces ya podemos sustituir. Entonces tenemos que B1 es 12 por 0.58, que sería J3, ¿verdad? B2 sería 9 por este es J2 menos J3, ¿sí?
nos da esto, 747, y I1 es menos J1, aquí se nos dio negativo, entonces es positivo, ¿sí? Entonces esto lo resuelven, lo checan, y lo que sigue pues es dejarles un ejemplo para que ustedes lo hagan, y me van a mandar nada más la solución, lo que les dé, ¿ok? Bueno, antes de dejarles el ejemplo, el ejercicio, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, fíjense, aquí es un circuito, tiene 3 mallas, y entonces seguimos los pasos, ¿no? Las numeramos, en este caso 1, 2, 3, le ponemos las corrientes en estos sentidos, y lo que queremos es el voltaje en este punto con respecto a tierra. Entonces, por ley de Ohm es 12, por la corriente que pasa por aquí, y tiene que ver con J2 coincidiendo y con J3 contraria. Entonces sería J2 menos J3. Entonces nos vamos a hacer la matriz. Entonces aquí tenemos 1, que es 11 más 4, ¿eh? Luego 1, 2, sería 4, J1 va hacia abajo, J2 hacia arriba, entonces es negativo. 1, 3 no hay elemento que sea común, 0. 2, 1, 2, 2, la suma da de 2, que es 4 más 8 más 12, nos da 24. 2, 3 es 12 ohms, y vamos a ver el signo, sería hacia abajo y hacia arriba, negativo, ¿no? Luego 3, 1, 0, 3, 2 menos 12, y 3, 3, la suma de 10 más 6 más 12, nos da 28. Entonces tenemos la matriz de impedancias por el vector de las incógnitas, y ahora fíjense aquí, en el caso de la malla 1 hay dos fuentes, 12 y 9. Ahora, ¿cómo pasan? La de 12 pasa de menos a más, y la de 9 pasa de más a menos, entonces sería 12 menos 9, 3. En el caso de la malla 2 sería una de 9, pasa de menos a más, positivo, y en el caso de la 3 no hay fuente, igual a 0. Se resuelve con la Casio, nos da esto, J1, J2, J3, y la incógnita que estamos buscando es 12 por J2 menos J3, ¿verdad? J3 menos J3, y entonces multiplicado por 12, el resultado es 3.84 volts. Bueno, este es el ejercicio que les toca, ¿sí? Entonces el resultado me lo mandan por Classroom, acuérdense, antes de que termine la clase. Yo terminando la hora de la clase archivo la clase y ya no hay forma de que llegue su resultado. Tiene que ser antes. Bueno, entonces es todo, gracias, hasta luego.